No pude evitar preguntarme si quizás hay más a él que él nunca había se permitió a sí mismo a creer antes de que él podría detenerse más en el pensamiento de que Ken soltó la mano y dio un paso más cerca de la peana con deliberada los movimientos de ella colocó sus manos a ambos lados del núcleo del Nexus, sus dedos aceleró de par en par como si dibujara fuerza a partir de su energía pulsante. El artefacto respondió de inmediato su luz interna girando más rápido fundición intrincada patrones a través de las paredes de la cámara baja el zumbido llenó el aire cada vez más fuerte y más resonante hasta que vibró sus mismos huesos sostiene el núcleo Nexus las respuestas que buscamos ella le explicó voz que se eleva por encima del crescendo de sonido. Pero acceder a ellos requiere un sacrificar una fusión de esencia a mezcla de voluntades juntos debemos conviértete en uno con su conciencia permitiéndole que nos guíe a la verdad guerrero frunció el ceño inquieto picándole al borde de su resolución qué tipo de sacrificio pidió con cautela su instintos advirtiéndole que nada de esto poderosa vino sin costo su mirada suavizada aunque su expresión permaneció resuelto exigirá pedazos de nosotros mismos recuerdos emociones tal vez, incluso fragmentos de nuestras almas, pero es ella única manera sin unidad no podemos esperar resiste lo que nos espera él dudó la gravedad de sus palabras hundiéndose en entregar parte de sí mismo para abrirse él mismo tan completamente a algo como enigmático y, potencialmente peligroso. Como el Naxxes era un riesgo que él no había corrido. Anticipado aún mientras él la miraba ojos luminosos que no vio coerción o manipulación pero genuina confianza que ella era pidiéndole que dé este salto al lado ella para depositar su fe en ella tanto como en el artefacto mismo. Finalmente después lo que se sintió como una eternidad, asintió con la cabeza. A la derecha dijo su voz firme a pesar del anudo de aprehensión apretándose en su estómago hagámoslo la sonrisa de la reina amplia ligeramente la gratitud parpadeando su mirada entonces prepárate ya instrucciones de hacerse a un lado para hacer espacio para él en el pedestal esto no será fácil juntos se posicionaron en lados opuestos del núcleo Nexus sus manos flotando. Justo por encima de su superficie el aire entre ellos crujió con anticipación cargada de la promesa de transformación a medida que intercambió una última mirada el guerrero sentí una oleada de resolución solidificarse dentro él, cualquiera que sea la prueba que le depare él. Futuro los esperaba, él los enfrentaría de frente para él, para ella y para él innumerables vidas dependen de ellos con un respiraron profundamente y bajaron simultáneamente. Sus manos sobre el artefacto el instante en que su piel hizo contacto con una sacudida de energía surgió a través de ellos vinculante juntos en una corriente compartida de iluminan y hacen sonar el mundo que los rodea disuelto una vez más sumergiéndolos en un vórtice de colores y formas cambiantes que desafiaron las visiones lógicas. Inundaron sus mentes imágenes de épocas olvidadas antiguas profecías y símbolos crípticos grabados en el tejido de la realidad cada uno la revelación trajo consigo una ola de emoción tan intensa que amenazaba con abrumarlos obligándolos a aferrarse a la presencia de los demás como salvavidas en una tormenta a través de todo el guerrero centrado en el espíritu inquebrantable de la reina espíritu sacando fuerza de ella resiliencia a medida que navegaban por el laberinto de conocimiento desplegándose. Ante ellos juntos empujaron más profundo impulsado por un propósito compartido que trascendió miedos y dudas individuales no eran y no son dos seres separados sino uno solo entidad forjada a partir de la determinación. Confíe en United en su búsqueda por descubrir la verdad oculta dentro del núcleo Nexus a medida que las visiones continuaron desarrollándose. La cosa se volvió dolorosamente clara la sombra figura en el corazón de la inminente la catástrofe no fue meramente externa amenaza fue un reflejo de algo mucho más insidiosa una fractura dentro del universo mismo que reflejaba los defectos y los temores de quienes la habitaban enfrenten a esta entidad que necesitarían confrontarse profundizando en ellos. Rincones más oscuros de sus propias almas para encuentra la fuerza necesaria para prevalecer y tan atados por el destino y la necesidad que siguieron adelante con su viaje llevándolo más allá de lo que cualquiera de los dos había imaginado posibles las respuestas que buscaban. Yacían justo más allá del horizonte esperando ser reclamado. Pero a qué costo ninguno de los dos podría sin embargo, dicen que todo lo que sabían era que retroceso Treatian no era una opción como la final la visión se desvaneció el guerrero y la reina permanecieron unidas sus esencias para siempre entrelazado el núcleo Nexus atenuó, su enciende ahora un pulso constante como si reconociendo su disposición, somos uno ahora la reina susurró su voz temblando de asombro y resolución lo que venga después lo afrontaremos juntos él asintió con el corazón pesado pero inflexible y entonces terminemos esto la cámara a su alrededor comenzaron a disolverse tirando ellos de vuelta al mundo tangible, pero la figura sombría se alzaba más grande que siempre su presencia filtrándose en su el tiempo de la realidad se estaba acabando y mientras ellos dio un paso adelante de la mano el primero temblores del apocalipsis se extendieron las estrellas que tuvo la batalla por la existencia ha comenzado.
Inquietante no está solo en esto, ella le aseguró que su voz era firme a pesar de la tormenta gestándose en sus ojos. Me pararé con la guía que usted y compartirlo cargas por delante, pero saber esto te trajeron aquí por una razón, ya sea por casualidad o diseñe su presencia. No es casual que sus palabras agitó algo primordial dentro de él, un latente instinto, que le susurró de el destino y la inevitabilidad. Sin embargo, junto a esa agitación vino a roer la duda. Bordes de su resolución. ¿Podría confiar en ella? ¿Ella era realmente un aliado o simplemente otra jugadora en un juego mucho más grande que cualquiera de ellos? Entendió la ambigüedad de su vínculo, su admiración mutua templado solo por la desconfianza persistente sumado a la complejidad de la situación. ¿Qué pasa si fallo?, preguntó finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. La pregunta quedó en el aire, cruda y sin vigilancia, exponiendo la fragilidad debajo su exterior endurecido. Ella la vaciló, mirada luminosa nublándose con algo similar a la tristeza. Entonces todos perecemos. Ella respondió simplemente, la gravedad de su declaración presionando sobre ambos. Pero el fracaso no es una opción, no es para ti ni para mí, ni para nadie que se atreva a esperanza. Con esas palabras ella le extendió mano una vez más, esta vez invitando más bien. Luego de ordenar, lo miró fijamente por un momento. Largo momento, la decisión ante él monumental e irreversible. Finalmente él extendió sus dedos insensibles cepillándose contra la suya en un gesto que selló sus destinos juntos como sus manos abrochado. El núcleo Nexus brillaba intensamente bañando la cámara con una luz cegadora que parecía atravesar el tiempo y el espacio mismo. Es la brillantez del Nexus Corsair los envolvió borrando los límites de la cámara y sumergiéndolos en un caleidoscopio de sensaciones que desafiaban la comprensión ítera, como si hubieran sido empujados a el tejido mismo de la existencia misma, suspendido en un reino donde el pasado es presente y el futuro entrelazado como hilos en un tapiz infinito que sintió el guerrero. Su conciencia se expande estirándose más allá de los confines de su caparazón mortal para tocar algo vasto y de cuerdos incomprensibles que él no conocía. Él poseía visiones surgidas de antiguas batallas libradas bajo soles alienígenas, civilizaciones en ascenso y caída, ciclos demasiado grandes para una sola vida y susurros de fuerzas cósmicas encerradas. Eterna lucha a su lado. La reina permaneció firme en su forma etérea, brillando con un resplandor interior que parecía armonizar con la pulsación, la energía del núcleo Nexus. Su control sobre su mano se mantuvo firme, apoyándolo incluso cuando el torrente de información amenazó con abruma sus sentidos. Él podía sentir la presencia no solo física sino mentalmente, emocionalmente, como si las mentes se fusionaban, compartiendo fragmentos de pensamiento y memoria que trascendieron lenguaje. A través de esta conexión él vislumbró piezas de su propio viaje, el peso del liderazgo que ella soportó, sacrificios que había hecho para protegerla a la gente y la soledad que vino con ella, ejerciendo un poder tan inmenso que aisló ella de aquellos a quienes trató de salvar. Y entonces, en medio del caos de la fragmentación, realidades emergió clara, una imagen singular e inquebrantable. Fue una visión de destrucción a una escala que empequeñecía cualquier cosa que haya presenciado alguna vez, evento cataclísmico que consumiría sistemas estelares enteros, dejando atrás solo el silencio y la ceniza. En su centro asomaban una figura sombría, su forma indistinta todavía impregnada de malicia. La entidad exudaba una inteligencia malévola, una fuerza de entropía empeñada en desentrañar lo delicado, el equilibrio de la creación como visión desplegado. El guerrero realizado con escalofriante claridad de que este era el catástrofe de la que la reina había hablado, fatalidad inminente que se cernía sobre toda la vida en la galaxia. Debemos detenerlo, él murmuró, su voz apenas audible sobre la cacofonía de mundos colapsados y estrellas gritando. Sus palabras no fueron dirigidas a la reina, sino más bien al vaciarse a sí mismo, como si les hablara en voz alta. Podría anclarlo contra el desesperación, amenazando con consumirlo. Sí, la reina respondió con su voz resonando con determinación y tristeza, pero detenerlo requerirá más ¿qué fuerza o coraje? Esto no es ordinario adversario, es una manifestación del caos misma, nacida de las fracturas en el diseño del universo. Para enfrentarlo debemos profundizar más de lo que ninguno de nosotros ha profundizado jamás ido. Antes de que sus palabras tuvieran un peso que presionó su pecho, cada sílaba cargada de implicaciones, él apenas podía comprender aún, incluso como el miedo enroscado dentro de él, una chispa de desafío encendido, negándose a dejar que la desesperación se apodere. Sostén el se volvió para mirarla completamente suya, ojos fijos en los de ella con una determinación que ardió a través de la bruma de incertidumbre. Entonces dime lo que yo necesito hacerlo, dijo con voz firme. A pesar de la confusión que se desata dentro de él, cueste lo que cueste, lo haré. Por un momento en que la reina simplemente lo miró fijamente, su expresión ilegible, luego lentamente una leve sonrisa tocó sus labios con un gesto. Eso fue admiración a partes iguales y griega melancolía. Realmente eres notable, ella susurró. Casi para sí misma, tantos habría vacilado por ahora, abrumado por la enormidad de lo que tenemos por delante,
Pero tú estás listo para enfrentar el abismo sin dudarlo. Su reconocimiento agitó algo profundo con dentro de él, un parpadeo de orgullo templado por la humildad. Él no era extraordinario. Él era simplemente alguien que había aprendido a soportar. Sigue avanzando incluso cuando cada paso sentí como caminar a través del fuego y sin embargo de pie aquí con ella bañada en el resplandor sobrenatural del núcleo Naxxas He. Parece el único camino que tus fracasos no toman disminuirte humano. Ellos te definen, ellos demuestra que aún no eres invencible. Persiste y eso es lo que te hace extraordinaria. Sus palabras conmovieron algo profundo dentro de él. Una chispa de reconocimiento que iluminó rincones de su alma. Había abandonado hacía tiempo que tenía. Siempre creyó que su valía yacía en su capacidad de proteger para proteger otros de daño, pero ahora confrontados con la verdad de cómo había sido su historia entretejido en él. Tapiz de esta extraterrestre cultura, él comenzó a verse a sí mismo de manera diferente. Quizás su mayor la fuerza no estaba en sus victorias, sino en su capacidad para inspirar a otros a encontrar su propio coraje, para recordarles que incluso frente a probabilidades abrumadoras la esperanza aún podría existir. Las visiones alrededor de ellos cambió de nuevo esta vez, centrándose en momentos que nunca había tenido. Fue testigo de que vio niños en lugares distantes, planetas aprendiendo de sus hazañas. Sus ojos llorosos de admiración como ancianos, contó historias de sus batallas, que vio artistas elaborando esculturas y murales a su semejanza, inmortalizando su silueta contra telones de fondo de lunas destrozadas y soles abrasadores. La mayoría conmovedoramente vio reuniones de seres de innumerables especies unidas no por sangre o credo, sino por la creencia compartida que su ejemplo demostró lo imposible podría lograrse. Fue humillante, abrumador y extrañamente liberador. Sin embargo, en medio de las impresionantes imágenes, una sombra se deslizó hacia la periferia de su conciencia. No todas las reacciones a su la leyenda era festiva. Algunas caras llevaban expresiones de resentimiento, sus ojos estrechados con sospecha o rotundamente hostilidad, susurros de disidencia enhebrados a través de las voces narrativas visuales, cuestionando si un solo individuo merecían tanta veneración. Que te temen, la reina dijo en voz baja, dibujando su atención de nuevo a su miedo a lo que tú representan, la idea de que un ser puede alterar el curso de la historia. Teme que tu presencia desafía lo natural. Ordenar su admisión trajo claridad a la inquietud que había sentido desde que llegó a este mundo. La tensión en el aire, las miradas vigiladas de sus cortesanos, todo tenía sentido ahora. Para algunos su leyenda era no es una fuente de inspiración, sino una amenaza, una alteración del delicado equilibrio. Habían trabajado muy duro para mantener y sin embargo, a pesar de esta oposición, la reina se paró ante él sin pedir disculpas. En ella admiración. ¿Por qué? Que vio ella en él que otros no pudieron o no quisieron reconocer. Antes de que pudiera expresar la pregunta, ella se acercó una vez más a este tiempo, colocando su mano firmemente sobre la suya, pecho directamente sobre su corazón. El contacto envió otra ola de energía corriendo a través de él, pero esta vez llevó una calidad diferente de calidez y tranquilidad. Porque yo te entiendo, ella dijo, que su voz temblando de una emoción que no podía bastante lugar. He caminado por caminos similares a los tuyos, cargó con cargas que parecían insuperables. Sé lo que significa ser rojo y vilipendiado para llevar el esperanzas de millones mientras soportan el peso de sus temores. Su confesión lo sobresaltó, obligándolo a reconsiderar todo lo que él creía saber sobre ella. Hasta ahora él la había visto como intocable, un ser de pura gracia y poder, intacto por las luchas que criaturas menores plagadas, pero sus palabras, grietas reveladas en esa fachada, insinúan vulnerabilidad que la hacía parecer humana. La realización no lo inquietó porque la disminuía a sus ojos, sino porque complicó la dinámica entre ellos. Y ella no era la gobernante infalible que había asumido. Entonces, ¿qué papel jugó realmente en esto? Desplegando drama como si sintiera su confusión, ella retiró su mano y tomó un paso atrás, su comportamiento regio regresando como una máscara, deslizándose en su lugar. Ven, ella dicho, giro hacia la salida de la cámara. Hay mucho más que necesitas, vea, mucho más que necesita comprender. Sin esperar su respuesta, ella comenzó a caminar, sus movimientos fluidos y deliberadamente, dejándole pocas opciones. Pero para seguir el viaje que siguió LLVO ellos a través de pasillos que parecían vivos, sus superficies cristalinas pulsantes con patrones rítmicos de luz y sombra. Cada paso se hizo eco suavemente, mezclando con él zumbido ambiental de la estructura en sí mismo, como si el edificio fuera respirando en sincronía con sus habitantes. La reina se movió con una gracia sin esfuerzo, su presencia al mando pero serena, mientras el guerrero seguía detrás de sus pensamientos. Un mar turbulento de preguntas y revelaciones. A pesar de la grandeza rodeándolos, había un trasfondo de tensión, una sensación palpable que estaban pisando territorio cargado de significado. Su camino eventualmente los llevó a un vasto cámara diferente a cualquiera que hubieran pasado antes de aquí. Las paredes estaban adornado con intrincados tallados, que escenas representadas de eventos cósmicos, supernovae explotando en ráfagas de radiante, galaxias energéticas colisionando en
Cámara lenta, danzas de destrucción y renacimiento y civilizaciones que suben y bajan como olas sobre una orilla eterna. En el centro de la habitación había un pedestal sobre que descansaba un artefacto que eso parecía desafiar la lógica. Era una esfera translúcido y brillante con interior luces que cambiaban y giraban como si conteniendo universos enteros dentro de su confina. El aire a su alrededor vibrado creando débilmente una sensación similar a de pie, cerca de una tormenta a punto de estallar. Esto, dijo la reina con voz reverente al acercarse al pedestal, está el Nexus Core, es el corazón de la civilización, fuente de nuestro conocimiento y el poder. Ella detuvo su mirada fija en el artefacto, su expresión ilegible. Y te ha elegido a ti. Las palabras le golpearon como un trueno enviando ondas de choque a través de su compostura ya deshilachada. Él me eligió a mí, repitió la incredulidad coloreando su tono, por lo que solo soy el hombre es un guerrero, sí, pero sigue siendo solo humano. ¿Cómo podría algo como esto elegirme? Sus ojos se encontraron con los de él y por primera vez vio parpadear la incertidumbre dentro de sus profundidades luminosas. Esa es la pregunta que nos hacemos, deben responder juntos. Ella la admitió, voz más suave ahora teñida de vulnerabilidad. El núcleo Nexus es sensible de una manera que trasciende nuestra entenderlo, percibe potencial, posibilidad y propósito, y Cri tienes la clave para evitar un catástrofe que amenaza no solo a mi gente, pero toda la vida en la galaxia. El peso de sus palabras se posó sobre él como un manto pesado y sofocante. Él quería protestar para argumentar que ella era equivocado, de que estaba mal equipado para una tarea mental monumental, pero profunda abajo sabía que la negación sería feudal. Las piezas se alineaban demasiado perfectamente, leyendas, la reverencia, el miedo, todo convergiendo en este momento singular. Cualquiera que fuera el destino que le esperaba, estaba claro, ya no podía darse la vuelta. Como si sintiendo su confusión, la reina dio un paso más cercana a su proximidad, tanto reconfortante como la voz era baja y constante, atravesando el silencio cargado como una espada con la que luchó. Él dijo simplemente porque debo. La simplicidad de su respuesta hizo que el vientre complejidad detrás de ella. Sus ojos se oscurecieron, sombras de dolor y determinación parpadeando a través de su característica, no por conquista, no por venganza, sino porque no hay nadie más, porque cuando ella oscuridad viene y siempre lo hace, recae en aquellos que pueden soportar sostener. Eginia, la reina, inclinó la cabeza para siempre ligeramente, su expresión cambiando imperceptiblemente. Si ella encontró su respuesta faltando, ella no dio ninguna señal en su lugar. Los labios se curvaron en una leve sonrisa que insinuó a la diversión, pero también algo mucho más inescrutable, de un sentimiento noble. Ella murmuró, su voz cadenciosa con una melodía que parecía danzar a lo largo de la borde de comprensión. Pero dime, ¿humanos realmente creen que están solos en este esfuerzo, de que la suya es la única de la mano capaz de moldear el destino de mundo? Su pregunta le golpeó como un física golpe que le obligó a enfrentar dudas. Desde hace mucho había enterrado bajo capas del deber y resolver. ¿Era él realmente solo o era la arrogancia, sin embargo no intencionales, que lo llevó a hombros cargas destinadas a los dioses? Antes de que pudiera responder, ella se levantó con gracia de ella, tronó su forma irradiando un aura de autoridad regia que silenció incluso a los el más leve susurro de descenso en el cámara. Con pasos medidos ella descendió hacia él. Su mirada nunca tú me intriga, ella admitió, su voz cayendo a un susurro cercano mientras dibujaba más cerca. En todos mis siglos encontré a muchos que buscaban desafiar el orden de las cosas para reescribir las reglas de la existencia misma, pero ninguno lo ha hecho, así que con la ferocidad de la convicción veo en ti. Ella detuvo sus ojos luminosos buscando en su rostro como si tratara de descifrar algún código oculto y, sin embargo, tú llevar tristeza, una gran tristeza implacable que se aferra a ti como una segunda piel. Dime, leyenda humana, ¿qué es eso? Te persigue. Sus palabras golpearon un nervio desenredando hilos de emoción que tenía durante mucho tiempo. Mantuvo bien herido al guerrero, apretó los puños brevemente, la mandíbula apretando a medida que los recuerdos amenazaban con abrumarlo. Pensó en el hogar mundo que había dejado atrás, abrazado y roto bajo cielos alienígenas en los que pensó amigos que habían estado a su lado hasta sus respiros finales, sus risas quietas haciendo eco en los recovecos de su mente, el pensamiento de promesas hechas y rotas, sueños destrozados bajo el peso de realidad. Y, sin embargo, en medio del dolor allí quemó un fuego, una negativa inquebrantable. Aríndete para dejar que la desesperación lo reclame. No es la tristeza lo que me define, él respondió después de un momento. Su voz se volvió áspera por emoción pero resuelta. Sin embargo, es la elección de elevarse por encima de ella para mantener avanzando incluso cuando cada paso se siente como caminar a través de la ceniza. Sus palabras colgado en el aire crudo y sin filtrar, llevando el peso de las verdades, también doloroso de articular pero demasiado vital para ignorar. Que la reina lo miró en silencio por un momento, su expresión se suavizó muy ligeramente. Entonces, sin previo aviso, ella extendió una mano, sus dedos cepillándose ligeramente contra su antebrazo blindado. El contacto envió una sacudida a través de él, no de dolor, pero de algo mucho más profundo, una conexión que trascendió el lenguaje, especie y el tiempo mismo.
En esa fugacidad al tocarlo sintió ecos propios de ella, lucha sus propios sacrificios por la primera vez se dio cuenta de que tal vez ellos no eran tan diferentes después de todo. Tal vez ella dijo en voz baja casi para sí misma ellas leyendas hablan de nosotros dos la revelación se desplegó lentamente como los primeros rayos de amanecer rompiendo sobre un horizonte desolado como la reina retiró su mano. De la cámara, parecía moverse a su alrededor el paredes cristalinas disolviéndose en visiones que se desarrollaron como escenas de imágenes pasadas olvidadas de la guerra desgarrada planetas y ciudades en llamas parpadearon a la existencia acompañado por el ecos inquietantes de gritos y el rugido ensordecedor de estrellas. Colapsando el Warrior reconoció algunos de estos momentos eran fragmentos de su propia historia batallas que había peleado y mundos que tenía no pudo salvar, pero se intercaló entre eran atisbos de algo más algo desconocido pero doloroso flotas resonantes de naves alienígenas retirándose en ciudades desordenadas reconstruidas de cenizas y rostros de seres que tenía nunca me encontré mirando al cielo con gratitud tú, la reina, comenzaste su voz imbuida con una urgencia silenciosa, tu leyenda no es confinado solo a tus acciones, ondula tocando vidas externas a través de galaxias en formas que no puedes comenzar a comprender ella hizo un gesto hacia el cuadro cambiante sus movimientos elegantes pero al mando estas son las historias contadas en mi reino cuentos de un guerrero humano que desafió aniquilación que se mantuvo a contracorriente de destrucción cuando toda esperanza parecía perdida se habla de ti en susurros venerados como un presagio de resiliencia un símbolo de desafío contra la inevitable ya las palabras lo golpearon con la fuerza de revelación agitando emociones que tenía desde hacía mucho tiempo reprimido durante años. Se había visto a sí mismo como nada más que un soldado una herramienta forjado por la necesidad y templado por la pérdida pensar que sus acciones habían inspirado la reverencia, incluso la adoración, era incomprensible, sin embargo, la evidencia era allí innegable y vívido grabado en la memoria colectiva de una civilización él nunca había sabido que existía. Se sintió un punzada de culpa mezclada con orgullo el peso de las expectativas se asienta pesadamente sobre sus hombros, pero ¿por qué le preguntó a su voz apenas audible sobre la cacofonía de imágenes girando a su alrededor por qué alguien revera a alguien como yo que eco errores costosos los mundos han caído debido a mis fracasos. Las vidas han sido perdido porque no era lo suficientemente fuerte rápido lo suficientemente inteligente como la reina la expresión suavizó sus ojos luminosos reflejando una tristeza que reflejaba su propia porque la fuerza no se mide únicamente por Victoria ella respondió amablemente se encuentra en la voluntad de elevarse después de caer para aguantar cuando te rindas. Las estrellas brillaban como dispersas diamantes contra la extensión de terciopelo de espacio en su luz extendiéndose a través del vacío para tocar los bordes de un planeta que había sido susurrada durante mucho tiempo en silencio tonos que estaba aquí en este mundo encubierto en misterio y secretos antiguos que comenzó el capítulo más improbable de la humanidad el aire estaba espeso de anticipación mientras aunque el tejido mismo de la existencia se mantuvo su aliento esperando lo que se desarrollaría siguiente en el corazón de una ciudadela alienígena tallado en cristal iridiscente donde paredes pulsadas débilmente con bioluminiscencia pues era un guerrero diferente a cualquier otro a hombre humano cuya presencia parecía comando tanto temor como inquietud se movió con propósito. Cada uno de sus pasos hace eco suavemente contra los pisos pulidos que reflejaban no solo una silueta sino también el peso de innumerables batallas libradas bajo cielos muy alejados de la tierra azul familiar su armadura llevaba las cicatrices de esos conflictos abolladuras y rasguños grabado en metal que brillaba a pesar de su desgaste cada marca contando una historia de supervivencia contra probabilidades imposibles una espada colgaba. A su costado su hoja forjada a partir de un materiales desconocidos incluso para los más brillantes mentes entre humanos brillando amenazadoramente en el resplandor ambiental de la cámara todavía no fue el arma o la armadura. Lo que llamó la atención que era el sus ojos agudos y la inflexibilidad llevaba dentro de ellos el profundidad de años pasados navegando por el caos y la desesperación hablaban de pérdidas sufridas Víctor es duro y tiene una resolución tan inquebrantable que podría doblegar él. Destinó a su voluntad él no era alto por estándares humanos ni poseía la físico imponente a menudo asociado con héroes legendarios. Pero había algo innegablemente magnético en él algo primitivo pero profundamente inteligente feroz pero templado con sabiduría incluso ahora de pie en medio de seres que se consideraban superiores en de todas las formas imaginables irradiaba una autoridad silenciosa que silenció susurros y volvieron las cabezas a su alrededor los alienígenas del extraño reino observado con un mezcla de curiosidad y aprensión sus formas eran elegantes casi etéreas con la piel que brillaba como líquido estrella y rasgos demasiado perfectos para pertenecer a simples mortales y, sin embargo, no pudieron apartar la mirada de él hacia ellos, él era un enigma envuelto en
Contradicción a criatura frágil hecha de carne y hueso que de alguna manera ejercía poder más allá. Los rumores de comprensión se habían extendido como bilfide a través de su rango desde sus cuentos de llegada hilados a partir de fragmentos de verdad y embellecido con miedo. Algunos afirmó que era un destructor de mundos, otros susurraban que llevaba la esencia de la creación misma dentro de él. Cualquiera que sea la verdad, podría ser una cosa. Estaba seguro de que había venido a buscar respuestas y ninguna fuerza en el universo le impediría encontrarlos. Como el guerrero dio un paso más hacia lo grandioso hall, la atmósfera cambió sutilmente. El aire se hizo más pesado, cargado con una tensión eléctrica que crepitaba entre la multitud reunida y la figura solitaria en su centro. En el otro extremo de la cámara, sentada sobre un trono que parecía para flotar en la cima de una cascada de vida la luz, era ella, la reina alienígena, su belleza, comprensión mortal trascendida a visión de perfección que dejó incluso haya más estoica de sus súbditos sin aliento. Su cabello fluía como ríos de agua fundida plata cayendo en cascada por sus hombros, ondas que atraparon y refractaron el resplandor ambiental creando halos prismáticos a su alrededor. Forman sus ojos vastos y galaxias luminosas sostenidas dentro de sus profundidades arremolinadas con colores que desafiaban descripción. Ella no era ni completamente sólida ni totalmente efímera, su presencia oscilando entre la realidad tangible y ilusión onírica. Cuando ella le habló, la voz resonó como una sinfonía incapaz, con armonías que parecían emanar de todas partes y de ninguna parte a la vez. Entonces los rumores son ciertos. Ella comenzó, su palabras suaves pero que llevan una innegable gravedad. Tú eres la verdadera leyenda humana. No había burla en su tono, solamente maravilla genuina y tal vez un parpadeo de algo más profundo, más complejo. Su mirada encerrado en su perforación a través de capas de armadura y resolución, como si se pelara hacia atrás el velo del tiempo mismo. Por un momento toda la habitación parecía desvanecerse, dejando solo los dos suspendidos en un vacío infinito. El guerrero no se inmutó bajo su escrutinio, en cambio, él la conoció. Mira fijamente con igual intensidad, su expresión ilegible pero su postura inquebrantable. A su alrededor los cortesanos intercambiaron miradas furtivas, su anterior murmullos desvaneciéndose en silencio aturdido. Ninguno se atrevió a interrumpir este intercambio. Por él sentí como presenciar la colisión de dos fuerzas de la naturaleza, cada una formidable en por derecho propio, cada uno rebosante de misterios que amenazaban con desentrañar la cosmos en caso de que chocaran. Sin embargo, había no hay hostilidad en el aire, solo una profunda sensación de inevitabilidad, como si ellos hilos del destino habían tejido estos dos juntos mucho antes de que cualquiera de los dos hubiera tomado sus primeras respiraciones. Sus palabras se demoraron en el aire, cargado de implicaciones ni completamente entendido, ni reconoció que la reina se inclinó hacia adelante ligeramente, sus movimientos fluidos y deliberado como el agua fluyendo sobre piedra pulida. Dime, humana, ella continuó, su voz teñida de una mezcla de reverencia y escepticismo. ¿Qué te impulsa? Lo que impulsa a un ser como tú mismo para atravesar las estrellas, para desafiar los límites de tu especie. Su pregunta colgado allí, embarazada de significado, exigiendo una respuesta que fuera más allá meras palabras. Por un instante fugaz el guerrero vaciló, no por miedo, sino porque la enormidad de su investigación golpeó un cordón en lo profundo de su memoria. Surgió espontáneamente a la superficie. Las caras de camaradas perdieron los gritos de civilizaciones desmoronando lo infinito. Marcha de batallas libradas no por la gloria pero para sobrevivir. Cada recuerdo llevaba su propio peso, su propia carga y, sin embargo, todo convergió en una verdad singular que lo definió cuando finalmente habló. Su